¿Presento yo? Nosotros lo hacemos, doctora. Ok. Buenas noches, vamos a presentarles el taller de manejo de la conducta infantil en tiempo de cuarentena por la doctora Adelaida Noriega. Muy buenas tardes. Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a trabajar cómo manejar la conducta de los niños en tiempo de cuarentena. Necesitamos entender primero qué cosa es lo que el coronavirus nos ha traído, ¿no? El coronavirus y las medidas necesarias para disminuir, para evitar la propagación, han supuesto un cambio brusco en la vida cotidiana de todos, no solamente de los niños, en realidad de todos, de niños, adultos, adolescentes, ¿no? Cambios bruscos en la vida cotidiana, en el día a día. Y la vida cotidiana se compone de actividades, de hábitos, de costumbres, de rutinas, formas de llevar adelante las obligaciones, el tiempo de ocio, la recreación, el esparcimiento. Todo lo que implica una vida cotidiana, un día a día, se ha visto cambiado por esta situación de confinamiento. Lo cotidiano está armado de una infinidad de pequeños detalles que se nos vuelven naturales y se nos vuelven tan naturales que de pronto se hacen transparentes, no nos damos cuenta, ya es parte de nuestra rutina. Se automatiza. Entonces, vamos a ver qué cosa es lo que está sucediendo. Y mucho más en una situación donde el niño se ve obligado a estar 24/7 dentro de su casa. ¿Qué cosa es lo que estará ocurriendo con este niño? Un niño que probablemente en un primer momento no entienda por qué razón ya no puede salir al parque, por qué razón ya no puede verse con sus amiguitos, por qué razón ya no puede ir a visitar a los abuelos, a la familia, y sencillamente necesita estar dentro de su casa. Hoy en día ya se han flexibilizado las normas con relación a eso y ya vemos que hay niños que pueden salir, pero imagínense todos los meses que se han encontrado estos niños dentro de casa. Entonces, ante esta situación de la pandemia, obviamente hay una serie de reacciones de estos niños que es importantísimo que las tengamos en cuenta. Un mayor número hoy en día de rabietas y de desobediencia. Los niños están reaccionando frente a toda esta situación. Ya no hacen necesariamente lo que le pedimos e incluso responden de mala forma. Por lo tanto, los padres no saben cómo reaccionar frente al comportamiento de sus niños. ¿Qué otra cosa estamos observando? Que la falta de su rutina habitual puede dar lugar a un cambio de humor, puede aumentar las peleas entre hermanos, inclusive entre los mismos niños con los padres. Les ha cambiado su rutina, les ha cambiado su vida. Y debido a la cantidad de información que recibimos permanentemente sobre este virus, es obvio que los padres, los adultos, los adolescentes se alertan, ¿no? Y además de la preocupación de los padres, aunado a este cambio total de la rutina habitual, se ve reflejado también en alteraciones de sueño. Hemos visto, ya se reportan, que hay una creciente presencia de miedos en los niños, de pesadillas, enuresis nuevamente, ¿no? Entonces, vemos que hay manifestaciones propias de esta situación. Vamos a pasar y vamos a ver cómo es un niño, ¿no? ¿Cuáles son las características de un niño?
¿Y por qué me estoy permitiendo presentarles a ustedes estas características? ¿Por qué razón? Porque muchas veces, si no conocemos las características de los niños, las podemos confundir con problemas de conducta. Y podemos comenzar a interpretar esas manifestaciones propias del desarrollo del niño como si fuesen dificultades conductuales y comenzamos a tratarlas de esa forma. Es por eso que es muy importante, ya sea que ustedes sean padres de niños o que sean profesionales que están atendiendo consultas de padres, que vienen a nosotros y nos dicen lo que está sucediendo con sus niños. Ya no me está haciendo caso, está sumamente irritado, lo llamo, no obedece, está metido permanentemente en juegos, estoy preocupado, estoy preocupada por mi hijo, ¿no? Entonces, las personas que atendemos casos de niños, no podemos dejar de lado el conocer cuáles son sus características. Y las vamos a repasar de una manera rápida, no nos vamos a ir deteniendo mucho. Hay que ver que hay conductas que son adecuadas y que son inadecuadas en los niños, ¿no? Y vamos a mirar cómo se comporta generalmente un niño. Cuando estamos frente a una conducta inadecuada, nosotros claramente la podemos definir, pero no nos preguntamos por qué razón se presentan esas conductas en los niños. Y vamos a hacer la distinción con las características que les voy a señalar en unos momentos. Si ustedes pueden ver ahí, tenemos a un niño. Si yo les pregunto cómo ven a este niño, qué características ven en ese niño, probablemente ustedes me dirían, veo a un niño inseguro, veo a un niño nervioso, veo a un niño que se le caen los papeles, que hasta podríamos decir que veo cierta torpeza en ese niño. Pero nosotros no nos preguntamos muchas veces por qué razón se está presentando estas manifestaciones que estamos observando. Y quiero que vean esto de aquí. El niño se pregunta muchas veces qué hago, cómo lo hago y ante qué se hace esas preguntas. Miren ustedes, ¿qué son? ¿Qué es todo eso? Pare, alto, salida, no, pase. Son órdenes. El niño permanentemente recibe órdenes. Órdenes desde que se levanta. Párate, cámbiate, deja de jugar, deja eso, ven aquí, vamos a comer. O sea, muchas órdenes y de diferentes personas también reciben esas órdenes. Entonces, obviamente, imaginemos nosotros que nos den de pronto entre 3 y 4 órdenes a la vez. Es muy probable que nos sintamos molestos, es muy probable que nos fastidie, que nos ordenen tanto. Y eso es lo que ocurre con un niño. Lo que sucede es que el niño probablemente no pone un alto a estas situaciones por la misma condición de ser niño. Entonces, frente a este mundo que es definitivamente el mundo del adulto, pongámonos a pensar, somos nosotros los que les organizamos el mundo a los niños. Somos nosotros los que determinamos qué es lo que un niño va a hacer. No solamente en casa, también en la escuela. En la escuela también le organizan al niño absolutamente todo. Sin consultarle, nunca le han preguntado si es que quiere aprender matemática. Nunca le han preguntado si es que quiere aprender ciencias. Sencillamente lo va a hacer y punto. Entonces, ante el mundo del adulto, ¿qué sucede con el niño? El niño se siente muchas veces confundido.
Lo que para nosotros adultos es muy sencillo, para el niño no necesariamente lo es. Cuando viene y nos dice, me peleé con mi amiguito, y para ese niño, ese pleito con ese amiguito realmente tiene valor. Y muchas veces el adulto que le dice, ay, hazme el favor, como si fuese el único niño, no hay más amiguitos en tu salón. No te preocupes por tonterías. Y sin querer, seguramente sin querer, comenzamos a desvalorizar lo que el niño siente y lo que el niño piensa. ¿A través de qué? A través de lo que denominamos lenguaje encubierto. Nosotros momento a momento vamos dando mensajes que van calando en las personas. En este caso, dado que nos toca conversar sobre los niños, en este caso, en los niños, va calando. Cuando nosotros le decimos al niño, por ejemplo, y muy cariñosos, no tenemos que ser drásticos con ellos. Le podemos decir, mi amor, deja, yo te sirvo, se te puede caer. Le estamos enviando un mensaje encubierto potente. Y este mensaje encubierto es obviamente de minusvalía, de incompetencia. Se te puede caer. ¿A quiénes se les caen las cosas? Yo he tenido muchos padres que vienen y me dicen, doctora, yo en mi vida he gritado a mi hijo. En mi vida le he pegado. Nunca, jamás. No entiendo por qué es así. Y cuando comenzamos a conversar, son esos padres que piensan por los niños, que hacen las cosas por los niños, que los cuidan de una manera exagerada. Y ese cuidado exagerado significa, me necesitas, porque por ti solito no puedes. Cuando eso se le explica a los padres de familia, esos padres de familia entienden, no lo pueden creer, o sea, nunca se han imaginado que han estado accionando desde ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto de los lenguajes, de los mensajes encubiertos. Entonces, frente a este mundo del adulto, el niño está confundido. Las cosas para él no son tan simples como pueden ser para nosotros. Y esto él lo ve como que no hay comprensión hacia ellos. ¿Qué más? No puede decidir. Muchas veces él no puede decidir, no puede elegir qué hacer. Tienes que ir al colegio, cuando podía ir al colegio. Tienes que sentarte ahorita frente al ordenador porque tienes clases. Pero mamá, quiero jugar, tienes clases, siéntate. Entonces, permanentemente está recibiendo órdenes momento a momento. Y obviamente el adulto organiza este mundo a su manera. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hace el niño? ¿Qué es lo que hace? Obviamente va a responder. Y va a responder con conductas. ¿Y con conductas de qué tipo? Muchas veces son conductas de este tipo, disruptivas. Y solamente nos enfocamos en lo que vemos y no nos ponemos un momentito a pensar qué hay detrás de ese comportamiento que estamos viendo. Si esto usualmente ocurre con un niño cualquiera, imagínense ustedes qué puede estar ocurriendo ahora en tiempos de cuarentena, donde toda la rutina del niño ha sido modificada, donde ya no sale, donde ya no ve a sus amiguitos físicamente, donde ya no ve a su profesora, donde ya no va al nido, ya no va al colegio, ya no puede ir de visitas a ver a su familia. Entonces, obviamente, todo esto, todas estas características que son propias de los niños, se van a ver agudizadas, se van a ver ahondadas. Ahora sí,
¿Cómo es un niño menor de 7 años? Y he puesto un rango para ponerlo menor de 7 y luego irnos hasta los 12 años. ¿Qué características tiene un niño a esta edad? Menor de 7 años. Tiene lo que conocemos como pensamiento concreto. Importantísimo que le conversemos a los padres de esto. Y si alguno de ustedes es padre de un niño menor de 7 años, atento, atenta. ¿Qué es pensamiento concreto? Si me describiesen cómo ven esa imagen, qué emoción les transmite esa imagen, creo que podríamos coincidir perfectamente en que es una persona que está con miedo, que tiene temor. Y yo les voy a contar por qué razón esa persona tiene temor. Esa persona dice, mi papá me ha dicho que me va a matar. ¿Y qué es lo que ha pasado? Es un niño que ha regresado de su nido, de su centro de educación inicial, y en el centro de educación inicial han estado trabajando motricidad fina y han estado trabajando recorte. La docente ha estado trabajando recorte. Entonces él ha llegado a su casa, ha encontrado una tijera y encontró algo sobre la cama de sus papás. Y lo que encontró fue una corbata. Justo esa corbata que el padre ama, que el padre adora. Y no se le ocurrió mejor idea al niño que cortarle la corbata. Cuando el padre ha llegado a la casa, se encuentra con la escena con su corbata adorada, cortada, se enfurece, mira al niño y le dice, te mato. Y el niño se paraliza. ¿Por qué se paraliza? Porque tiene pensamiento concreto. ¿Qué significa pensamiento concreto? Capta la realidad tal cual le viene, tal cual. Entonces, si a él le dicen, te mato, el niño dice, me mata. Él no dice, ay, mi papá se molestó, era la corbata de él, entonces, no. Pensamiento concreto, por eso es que es sumamente importante conocer las características del niño. Para entender eso, ¿qué es el pensamiento concreto? Por eso es que el niño necesita manipular, necesita para contar, necesita tener chapitas, piedritas, concreto. Todavía antes de los 7 años, todavía se encuentra en un pensamiento concreto. Capta la realidad tal cual le viene. Importantísimo tenerlo en cuenta para que le podamos explicar a los padres de familia cómo debe de ser el lenguaje de los niños, el lenguaje dirigido a sus niños. Si con esto de la pandemia los niños están más temerosos y viene y le dice, papá, mamá, tengo miedo, y reciben una respuesta como, hazme el favor, es una tontería, ojo, captan la información tal cual le viene. Otra característica que tienen es el animismo. Y el animismo es algo que no nos debe de preocupar. No nos debe de preocupar si es que el niño de pronto le comienza a dar vida a sus juguetes, a los objetos que hay en casa. No hay que asustarse, no hay que alarmarse. Y hoy en día, dentro de la pandemia, esta característica se ha agudizado. Muchos padres han reportado que encuentran, por ejemplo, a sus niños hablando solos, ¿no? Y al estar hablando solos, bueno, en un inicio pasó desapercibido, pero luego ya, al ver que es prácticamente una constante, muchos padres se preocupan. No sucedería así si es que supiesen que es una característica propia del desarrollo.
Otra característica que tenemos es el pensamiento egocéntrico. Esta característica genera mucha confusión. ¿Por qué genera mucha confusión? Porque muchas veces se confunde con problemas de conducta, con niños egoístas, y pensamiento egocéntrico no tiene absolutamente nada que ver con egoísmo. Pensamiento egocéntrico es, yo pienso que tú piensas como yo pienso. Esa es la cabeza del niño. ¿Ustedes nunca han visto a un niñito de 2, 3 años jugar a las escondidas? El niñito se tapa los ojos, deja todo el cuerpo afuera, se tapa los ojos. Y si ustedes, jugando con el niño, le dicen, ¿dónde está? ¿Dónde? Supongamos que se llame Rosita. ¿Dónde estará Rosita? No la veo, no la veo. Y Rosita está con los ojos así tapados. Rosita dice, ¡aquí estoy! Y ustedes, ¿dónde? ¿Dónde? No te veo. Y ella emocionadísima. Realmente piensa que no la ven. ¿Y por qué piensa que no la ven? Porque ella está con sus ojos tapados. Y como ella no ve nada, piensa que los demás tampoco ven. Eso es el pensamiento egocéntrico. No tiene que ver con egoísmo. Nosotros los adultos lo vemos así y lo generamos, y generamos a partir de ello un problema de conducta, porque le decimos, préstale a tu hermano tu juguete, no seas egoísta. Ya estoy dándole un mensaje de cómo lo veo yo a ese niño. Se va formando la autoimagen. Entonces, pensamiento egocéntrico es que el niño piensa que como él piensa, los demás también piensan. Ese es el pensamiento egocéntrico. Otra característica es el juego simbólico, que sabemos que es muy importante que se realice. Hoy en tiempo de cuarentena ha habido mucho espacio para poder desarrollar este juego simbólico a través de la imitación con modelos, a través de una imitación diferida. Dejar que el niño se exprese, explicarle a la mamá que si su hijo o su hija se pone sus tacos, es parte de una respuesta inteligente. ¿Cuánto se asusta? Ay, he visto a mi hijo pintándose la boca. Porque te ve a ti pintarte la boca. He visto a mi hija que... No. Entonces, explicarle para que sepan exactamente qué es lo que sucede con los niños. Otra característica es el pensamiento centralizado, o también se le denomina centraje. ¿Qué quiere decir? Que el niño se enfoca en una característica excluyendo las demás. No puede, no es capaz, aún hasta que no tenga las operaciones concretas, no es capaz aún de poder manejar dos o más características en paralelo. Por ejemplo, imagínense ustedes que tienen un niño de 5 años, 6 años, y están en una reunión y le dicen al niño, hijito, ven, llévale esta torta a tu papi que se encuentra allá. Llévale la torta, ¿ya? Ah, y espérate, llévale también este vaso de gaseosa. Entonces el niño en una mano tiene la torta, en la otra mano tiene la gaseosa. Si se enfoca en la torta, va botando la gaseosa. Si se enfoca en la gaseosa, va botando la torta. Si yo no sé esa característica, obviamente me voy a enojar con él. Y probablemente le voy a decir que hasta qué torpe que eres. ¿Por qué no te fijas? ¿Por qué no te das cuenta? Y quien no se está dando cuenta ahí de algo es el adulto. El adulto le está enviando al niño a realizar una actividad para la cual aún no está preparado. Entonces, lo podemos confundir con dificultades que el niño no tiene.
Y es importante aclararle esto a los cuidadores, a los padres de familia. Otra característica es el pensamiento transductivo. Miren ustedes estas imágenes. Una niñita con un perro y una niñita colgada de una rama. ¿Qué nos dice esta característica? Por esta característica, cuando no se conoce, se castiga mucho al niño. Se le confunde con una mala crianza. Se le confunde con un problema conductual. ¿Y qué es el pensamiento transductivo? El pensamiento transductivo simplemente es que el niño utiliza la solución que le ha servido en un evento A, lo utiliza en un evento B similar, pero no necesariamente igual. Y esa solución no necesariamente va a dar la solución al hecho B. Por ejemplo, hace unos años atrás, yo recuerdo mucho, estábamos en una salita de televisión con la familia y mi hermana se coge el pelo y dice, mi pelo no tiene brillo. Y su hijito, que tenía casi 3 años, 2 años y pico, casi 3, se levantó rápidamente como un resorte y se fue. Yo lo seguí con la mirada, pero ahí nada más quedó. Se fue. Y de pronto, atentos en la película, escuchamos que mi hermana grita, da un grito. ¡Te mato, muchacho! ¿Qué había ocurrido? Yo, por supuesto, salía en defensa de mi sobrino. Espérate, le digo. Y mi hermana estaba furiosa, porque mi sobrinito le había echado betún al pelo. Menos de 3 años. Díganme si no es un acto inteligente. Si yo no conozco esa característica, lo castigo como lo iba a hacer mi hermana. Betún, ¿por qué le echó betún? Porque él ha visto que mi papá, o sea, su abuelo, lustraba los zapatos con betún y sacaban brillo. ¿Qué escuchó ella? Mi pelo no tiene brillo. Y fue a solucionar el problema. Obviamente, para el adulto eso no es una solución, pero para el niño sí. El betún saca brillo. El pelo no tiene brillo, echémosle betún. Eso es pensamiento transductivo y muchas veces puede ser confundido como un problema conductual. ¿Ok? Seguimos entonces. En el aspecto socioafectivo, un niño menor de 7 años, entre los 5 y 7 años, debiera ya lograr autonomía e independencia. Hoy en día, con todo este tiempo de cuarentena, tantos meses que no hemos podido salir, obviamente la autonomía y la independencia se han visto menguadas, ¿no? En ver que papá, que mamá están las 24 horas con ellos físicamente, pero con el teletrabajo, como lo vamos a ver un poco más adelante, con el teletrabajo estarán físicamente, pero no necesariamente están para el niño. Entonces, esta área socioafectiva se ha visto en muchos casos como un retroceso, porque recordemos que para los niños menores de 5 años, de 6 años, el centro de educación inicial les sirve como un centro de socialización, ¿no? Como un centro de separación, de romper ese nexo que hay con la figura materna o con la figura paterna. En cuanto al juego, que es la actividad propia del niño, tenemos que cuando son menores de 3 años, su juego es de tipo solitario, es un juego en paralelo, o sea, pueden estar muchos niños juntos, pero están cada quien en lo suyo. Cuando nosotros obligamos a que un niño hasta los 3 años juegue con otro niño, estamos rompiendo esa evolución natural que debe tener.
Hay niños que, por supuesto, pueden jugar no necesariamente de manera paralela, y todo bien. Si espontáneamente surge, hay que dejarlo. Y no solamente dejarlo, sino también reforzar esa situación. Recién a los 4 años tienen lo que se denomina juego sujeto a reglas. Jugar con un niño menor de 4 años poniendo reglas, realmente, por eso es que se ve que cuando un niñito pequeñito pierde, llora y no entiende por qué lo sacan del juego. Cuando en ese juego es, por ejemplo, ¿no? Si pierdes, sales y te sientas. No entiende, llora. ¿Por qué? Yo quiero jugar. Ojo, pensamiento egocéntrico. Yo pienso que tú piensas como yo pienso. Por lo tanto, si yo quiero jugar, no entiendo por qué me sacas. No estoy entendiendo qué pasa. Juego sujeto a reglas a partir de los 4 años. Y ya a partir de los 5 a más, recién podemos trabajar el juego cooperativo y el juego competitivo. ¿Cuántos centros de educación inicial hacen olimpiadas con niñitos de 2, 3 años? Concursos, salón rojo, salón verde, salón amarillo, competencia. Los de 5 años no tienen ningún problema. Pero imagínense cuántas veces realizamos eso. Ya los niños de más edad, de 7 a 12 años, ya comienzan a desarrollar otras habilidades que podrían servirle para tener un mejor proceso de adaptación en todo este tiempo de cuarentena, ¿no? Ya tienen un razonamiento espacial, ya entienden la causa-efecto, si sales te puedes contagiar, causa-efecto. Podemos conversar con ellos de una mejor manera, ¿no? Porque ya están desarrollando otras habilidades. También ya son niños que pueden entender categorías. Las categorías son muy importantes que se comprendan para poder desarrollar lo que es el pensamiento crítico, para poder emitir juicios, ver, comparar características, clasificar, categorizar, entender subclases, ¿no? Entonces, ya a esta edad, los niños ya pueden establecer relaciones. Entonces, pueden entender por qué razón está sucediendo lo que está sucediendo y que no solamente es propio de nosotros, del Perú, sino que es a nivel mundial. Pueden entender eso. Un niño más pequeño es muy difícil que lo comprenda. Ahora sí, vamos a mirar un videíto y les pido por favor que presten mucha atención. Es un video corto. Es un video corto y luego lo voy a analizar, lo vamos a analizar y vamos a ver de qué nos sirve la información que en ese video nos brinda. ¿Ok? Ahora sí podrían poner el video, por favor. ¿Tiene audio? Necesito que tenga audio.
Disculpe, ¿se escucha el audio, doctora Noriega? ¿Perdón? ¿Se escucha el audio del video cuando empezó? ¿No se escuchó? No escucho, yo no escucho nada. No sé si los que están participando escuchan. Está bien. Mira, no importa, coloca el video y yo lo voy explicando. Está bien. No veo el video. Sí, no se escucha. Disculpe, doctora, en estos momentos. Ujú. Si no, pongan nomás el video y yo lo voy narrando. No hay problema. Ok. Yo les voy a ir contando lo que sucede en este video. Resulta que esta es la historia de un hombre que se compra un auto nuevo y lo va a probar a la carretera. Ah, no lo escucho. Entonces, ¿se escucha el audio? Si no, lo explico yo. Está probando su auto nuevo en la carretera y va zigzagueando porque quiere ver cómo va y de pronto a lo lejos ve que un auto viene, así que se pone en su carril para no chocarse. Entonces, cuando pasa la persona que estaba en ese auto era una mujer y la mujer le grita, ¡puerco! Y él dice, como todas las mujeres, primero critican y luego preguntan. Y voltea y le dice, cállate vaca desgraciada, le dice. Y sigue conduciendo cuando de pronto se encuentra con un puerco. Y hubo todo un accidente. ¿Qué fue lo que realmente quiso la mujer transmitir? ¿Y qué fue lo que él captó? ¿Qué fue lo que su cerebro le indicó que debía de captar? Entonces nos vamos a quedar con ese videíto y vamos a pensar. Y les voy a pedir que en el chat me escriban si es que se pueden. Me parece que no, ¿verdad? Pueden participar los participantes, valga la redundancia, en el chat. O en todo caso, ¿perdón? Claro que sí, doctora. Pueden estar el chat activado para todos. También Ok. pueden activar sus micrófonos. Entonces, escriban por favor en el chat qué es lo que han observado, qué es lo que ha sucedido. A ver, escriban. ¿Qué les ha parecido que ha pasado? A ver, vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué creyó el hombre? ¿Qué fue lo que pensó? ¿Y con qué fue con lo que se encontró? ¿Ninguno?
¿Ninguno quiere participar? Muy bien, Angie. Angie nos dice, una interpretación errónea del mensaje. Así es, Angie. Pero ¿por qué razón hay esa interpretación errónea del mensaje? ¿Por qué razón hubo esa interpretación errónea del mensaje? ¿Qué sucede con ese señor? ¿Qué es lo que pasa? Así como pasa con ustedes, como pasa conmigo y como pasa con cualquiera. Todos nosotros tenemos una serie de creencias. Tenemos una serie de creencias que nos llevan a comportarnos como nos comportamos. ¿Y por qué razón estamos hablando ahorita en este tema sobre esas creencias? Porque la forma en que nosotros pensamos nos va a llevar a actuar. Entonces, esto ya lo vamos a pasar. Vamos a ver qué cosa hacer. Ya les he hablado yo de cuáles son las características de los niños. Les he hablado ya de cómo la rutina, tanto en los niños como en los adultos, se ha visto totalmente trastocada. Y también les he dicho que en este tiempo de cuarentena, las emociones se han exacerbado y hay respuestas de frustración en todas las edades. Pero dado que este taller es de niños, nos vamos a abocar en los niños. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando tenemos estos problemas conductuales en casa y cuando estamos dentro de casa sin poder salir? ¿Y por qué les he pasado este videíto de esa interpretación errónea, como nos ha dicho Angie? ¿Por qué? Por lo siguiente. Primero, nosotros que vamos a trabajar con los niños o que vamos a orientar a esos padres para que tengan una disciplina eficaz con sus niños, lo primero que vamos a orientar es que necesitan entender al niño, necesitan recordar sus características. Ese es el primer punto, es el punto de partida. Pero ¿dónde vamos a poner el énfasis? ¿En qué lugar vamos a poner el énfasis? Aquí, en manejar nuestras emociones. Ustedes necesitan orientar a esos padres de familia para que logren manejar sus emociones. Necesitan recordarles que los adultos son ellos. El niño es niño. Por lo tanto, es importante autorregularse. Pero eso no es tan sencillo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué nos han enseñado a nosotros desde que somos chiquititos? Nos han enseñado que cuando tenemos un evento cualquiera, por ejemplo, estoy manejando y chocan mi carro. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede conmigo? Me molesto muchísimo. Y luego de que me molesto, recién me pongo a pensar. Este es el esquema con los que hemos venido conduciéndonos probablemente hasta ahora. Pero lo real es que esto no es así. No es la situación lo que me genera mi cólera. Vamos a imaginarnos que nosotros estamos no así tras una pantalla, sino estamos frente a frente. Y ustedes me están contando algo. Imaginemos que han venido a pedir mis servicios y yo te estoy escuchando muy atentamente. Y de la nada, de pronto, ¡zua!, te tiro un bofetón, una bofetada. Me imagino que te vas a sorprender, me imagino que probablemente te puedes molestar. Y me vas a decir, oiga, ¿qué le pasa? ¿Por qué me pega? Y seguramente vas a sentir cólera. Pero ¿qué pasaría si acto seguido yo te digo, mira, esta araña que está aquí,
aquí en mi mano, la tenías en tu mejilla. Si te hubiese picado, morías en 3 minutos. ¿Qué me dirías ahí? ¿Qué es lo que me dirías? Probablemente me dirías, gracias. Pero un segundo antes estabas realmente molesta conmigo. Probablemente diciendo de que yo estaba mal, que cómo era posible que te pegue, y de pasar de ser una persona con X características, pasé a ser una persona que te salva la vida. El evento es el mismo. En el escenario 1, estás con la bofetada encima, molesta y abofeteada. Y en el escenario 2, estás con la bofetada también, agradecida pero abofeteada. Entonces, esto de acá, la situación, no es lo que nos genera nuestras emociones. ¿Qué es lo que nos genera nuestras emociones? ¿Cómo pensamos sobre esta situación? Y ahí recién viene la emoción. Y es importante explicarle esto al adulto que trata a ese niño, al cuidador de ese niño. ¿Por qué? Porque si yo entiendo esto, no voy a responsabilizar al niño de mi cólera, de mi fastidio, de mi aburrimiento, de la emoción que sienta. Voy a estar clara que la única responsable de cómo me siento soy yo misma. Y entonces es muy probable que le quite emoción a mi reacción. Por lo tanto, una situación no me genera mi emoción. Lo que genera mi emoción es la interpretación que yo hago de esa situación. Yo esta situación la interpreto, le hago una lectura. Y a partir de esta interpretación, yo siento lo que vaya a sentir. Esto de aquí es fundamental si es que trabajo con niños, con adolescentes también. Pero es fundamental explicárselo al padre de familia. Hacer que el padre de familia entienda. Poner N cantidad de ejemplos para que los padres puedan comprenderlo, lo interioricen. Entonces, la interpretación que yo voy a hacer de esta situación la puedo hacer desde 2 lugares. La puedo hacer desde un sitio donde nos encanta estar, que se llama Victimilandia, o lo puedo hacer desde un sitio que se llama estar o ser responsable. Cuando estoy en Victimilandia, o sea, soy víctima de las circunstancias, soy víctima de la situación. ¿Y qué cosa es la situación? Cualquier cosa que esté fuera de mí. Esa es la situación. Ustedes son una situación para mí. Yo soy una situación para ustedes. Se pelearon con el enamorado. Esa es una situación. Está fuera de mí. ¿Ok? Entonces, yo puedo interpretar esa situación desde mi lado víctima. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta que estoy siendo víctima de la situación? Porque me siento mal. Voy a sentirme mal. Si yo me siento mal, definitivamente es porque estoy pensando mal, estoy interpretando mal, estoy interpretando estoy elaborando pensamientos pesimistas. Por eso es que me estoy sintiendo mal. Entonces, características, me siento mal. Característica, pero así, responsabilizo a los demás. ¿Por qué estás triste? Porque Raúl terminó conmigo. ¿Por qué estás molesta? Porque mi hijo me rompió tal cosa. O sea, siempre busco que alguien sea responsable y no me hago cargo yo de mi propia emoción. Y lo que sucede cuando estoy yo interpretando desde ese lado
de victimización, lo que sucede es que pierdo mi poder. ¿Y por qué razón pierdo mi poder? Porque te lo entrego a ti, se lo doy a la otra persona. La otra persona tendría que cambiar para que yo me sienta mejor. Y eso no es posible. De mí no depende lo que otras personas hagan. En cambio, cuando interpreto desde mi lado responsable, la cosa es diferente. Porque me respondo a 3 preguntas importantes. ¿Quién estoy siendo yo? ¿Qué papá estoy siendo para este niño? ¿Qué mamá estoy siendo para esta niña o este niño? ¿Qué estoy permitiendo que suceda? ¿Qué tanto me quejo? ¿Qué tanto me lamento? ¿Estoy haciendo algo para que esto no sea así? ¿Qué estoy permitiendo que suceda? Y la última pregunta es, ¿qué falta de mí para que esto cambie si es que es lo que yo deseo? ¿O qué faltó de mí para? Entonces, cuando yo me respondo estas 3 preguntas, me hago cargo de mi emoción. Y estoy clara que yo soy quien genera ese estado emocional. Por lo tanto, yo soy el único responsable de cómo me siento. Y cuando entiendo eso, mi emoción baja, porque estoy clara de que depende de mí, que eso lo pueda o no lo pueda manejar. Entonces, ¿qué voy a hacer en tiempos de pandemia con los niños en casa? ¿Qué es? Ya lo dijimos. Lo primero, reconozco, identifico las características del desarrollo del niño. ¿Para qué? Para diferenciar lo que es un problema de conducta de una manifestación lógica del desarrollo. Segundo, identifico mis emociones. Ya me di cuenta que yo soy, a partir de la interpretación que hago, quien genero mis propias emociones. Entonces, las identifico. Y cuando me doy cuenta que tengo esas ideas, esos pensamientos, que hace que me sientan mal, que no me atreva, que me paralice, que me ponga colérica, furibunda, o que me ponga muy triste, o que me ponga sumamente ansiosa, o que tenga un temor. Tengo miedo a contagiarme, no salgas. Alguien sale y cuando regresa lo baño en alcohol. Entonces, ¿qué hago con esas ideas? Si yo ya me di cuenta que es mi pensamiento, ¿qué hago? ¿Cómo manejo eso? ¿De qué me sirve explicarle a los padres o a los cuidadores del niño que necesitan trabajar su cabeza si no les doy las herramientas? Entonces, vamos a ver cómo podemos manejar estas ideas que hacen que nos sintamos mal. Entonces, vamos a trabajar una técnica, pero lo vamos a trabajar en reducido. La reestructuración cognitiva es bastante más compleja de lo que yo la voy a explicar ahorita. Ahorita la explico de una manera corta y breve porque es lo que alivia a las personas. Y lo que buscamos nosotros, psicólogos, es aliviar a las personas, ¿no? Que se sientan aliviados. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Identifico mi emoción, cómo me siento. ¿Y de qué manera lo hacemos? Si yo me estoy sintiendo mal, es porque he elaborado un pensamiento generador de malestar. Entonces, ¿qué necesito hacer? Bloquearlo. Voy a aplicar un bloqueo de pensamiento. No como la técnica propia de bloqueo de pensamiento, ¿no? O sea, no voy a golpear nada. ¿En qué me voy a basar para bloquear ese pensamiento? En que 2 pensamientos no pueden estar presentes juntos en el mismo momento. No pueden. No hay 2 pensamientos juntos en el mismo momento. Por lo tanto, si yo cambio de pensamiento, ese pensamiento que me está generando el malestar sale, desaparece. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer yo para que eso sea una realidad? Hablar, necesito hablar, decirme algo.
¿Y qué me voy a decir? Me voy a decir cómo me siento en tercera persona. ¿Por qué en tercera persona? Porque salgo de la situación. Es como si yo fuese un observador de la situación y no un protagonista. Entonces me digo, por ejemplo, si me llamo Cecilia, digo, Cecilia, te sientes ansiosa, por ejemplo, si es la ansiedad lo que siento. Entonces, el primer paso, identifico mi emoción, pero hablándome en tercera persona. Te sientes, puntos suspensivos, ¿ok? Ese es el primer paso. Luego identifico mi idea irracional. ¿Qué estoy pensando que me hace sentir ansiosa? Y ahorita les voy a enseñar un truquito para ver cuáles son los pensamientos que gatillan las emociones desadaptativas, para que lo tengan clarito y que sea rápido de detectar. Entonces identifico mi idea irracional. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué es lo que estoy pensando? Cuestiono su evidencia. ¿Es cierto? ¿Es tan grave esto? ¿Y de qué me sirve pensar así? Son 3 cosas que necesito decirme. ¿Es cierto lo que estoy pensando? Me siento ansiosa porque no sé si es que me voy a contagiar, si es que salgo y me voy a contagiar. Ok, ¿ya estoy contagiada? Veo la evidencia. No estoy contagiada. ¿Hay probabilidad de que me contagie? Sí. ¿Pero hay probabilidad que no me contagie? También. ¿Qué me conviene pensar? Por último, me contagio. Supongamos que me contagie. Habría la probabilidad de que me atiendan, etcétera, etcétera. Veo la gravedad. Y finalmente me voy a la utilidad. ¿De qué me sirve pensar así? ¿Acaso ya estoy enferma? No. Entonces, ¿para qué me anticipo en algo que no sé qué va a ocurrir? ¿Ok? Ahora, ¿cómo trabajo mi cabeza? ¿De qué manera la voy a trabajar? Necesitamos cambiar los pensamientos irracionales por racionales. Y esto es lo que les digo, que es como el secretito, ¿no? Si yo me doy cuenta que tengo un pensamiento demandante, un pensamiento exigente, necesito, quiero, ¿no? Por ejemplo, mi hijo está aburrido en la casa y yo estoy en el teletrabajo y él está, pero papá, mamá. Entonces, probablemente yo tengo un pensamiento demandante ahí. Tiene que callarse la boca porque estoy trabajando. Tiene que entender que yo estoy trabajando. Entonces, si mi interpretación es desde la demanda, es obvio que voy a sentir cólera. Entonces, ¿qué necesito hacer? Cambiarlo. ¿Y cambiarlo por qué tipo de pensamiento? Un pensamiento preferente. Me gustaría, sería bueno, qué lindo si es que. No es muy sencillo, por eso es importante entrenarlo. Si nos damos cuenta que el pensamiento que tenemos es exagerado, siempre, nunca, todo, nada, jamás, ¿no? Siempre me salen las cosas mal, siempre grita. Estoy ya harto o harta de que todo el tiempo grite. Eso es algo exagerado, porque no es todo el tiempo. Cuando duerme no creo que grite. Entonces, si yo percibo que tengo un pensamiento exagerado, necesito convertirlo en un pensamiento realista. Es cierto que siempre hacerme las preguntas, cuestionar mi pensamiento. ¿De verdad que siempre? ¿Es siempre o es algunas veces? De repente no es en el mejor momento, pero ocurre. Si nos damos cuenta que tenemos un pensamiento intolerante, no soporto, no tolero, detesto esto que está pasando, hay que convertirlo en tolerancia. Y la tolerancia quiere decir que reconozco aquello que me molesta, que me disgusta, que me hace sufrir,
reconozco, o sea, necesito reconocerlo, pero también reconozco que es una situación, primero, pasajera, va a pasar, y segundo, es una situación que no me va a matar, la puedo tolerar, realmente la puedo soportar. Y enseñarle a la persona a hacer ese ejercicio. Ok, reconoce, te molesta mucho, sí, es verdad, pero no vas a morir con eso. Y además es pasajero. Y por último, si nos damos cuenta que nuestro pensamiento contiene desvalorización, ya sea personal o hacia los demás, entonces hay que convertirlo en valorización. Desvalorización son etiquetas, son adjetivos calificativos, tonto, inútil, como molestas. O sea, son adjetivos calificativos que obviamente desvalorizan a la persona. Hay que cambiarlo a valorización, es decir, reconocer la característica que sea, ¿no? Por ejemplo, reconozco que grita muchas veces, pero eso no lo hace un niño malo o eso no lo hace un niño malcriado. Entonces, es muy importante que trabajen con sus papás, que trabajen con las personas que cuidan a los niños, esta autorregulación emocional. No solamente se va a trabajar con los padres, hay que trabajar también con los niños. Y este tipo de reflexión es riquísima hacerla con niños. Yo hago reestructuración cognitiva, trabajo esta técnica con niños muy pequeñitos. Y muy pequeñitos, te digo, niños de 2, 3 años. A mí me dijeron de que eran técnicas que eran para personas más grandes, pero la verdad es que sí funciona sin decirle, por ejemplo, esto es intolerancia, esto es desvalorización, y haciéndolo concreto, es decir, que lo vean, que lo palpen, con muñecos, con dibujos, y es muy rico trabajar con niños, este tipo de técnicas. Muy bien. Yo les había hecho un ejercicio como para practicarlo, para que veamos cuáles son, si es que logramos identificar cuál de estas 4 categorías irracionales tienen, ¿no? O sea, la demanda o exigencia es una primera categoría, que la convertimos en preferencia. La intolerancia es una segunda categoría, que la convertimos en tolerancia. La exageración es una tercera categoría, que la convertimos en realismo. Y la desvalorización, que la convertimos en valorización. Entonces, acá les pongo un ejemplo, ¿no? No soporto que me critiquen. Obviamente, no soporto es intolerancia. Y lo voy a cambiar a lo que es tolerancia. Por ejemplo, no me gusta que me critiquen, pero puedo soportarlo. No me gusta que me critiquen, pero de mí no depende lo que otra persona piense. No me gusta que me critiquen, pero escapa de mí lo que otro pueda hacer. Entonces, si yo me repito ese tipo de frases que son lógicas, son racionales, obviamente mi intolerancia va a disminuir. Toda la vida me salen mal las cosas. ¿Qué irracionalidad habría ahí? Me dicen que no se ven las diapositivas. Exacto, es exageración, Angie. Por favor, ¿me están diciendo que no se ven las diapositivas o ya se están viendo otra vez? ¿Me pueden decir si es que se ven o no? Recién me acabo de dar cuenta que me han puesto que no se ven. No se ven. Ok, a ver. Déjenme
un momentito. Pero sí se me ha estado escuchando, ¿verdad? Me avisan si ahora sí se ve, ¿ya? No se ve, sí se escucha. ¿Se ven las diapositivas o no? No, todavía no. A ver, denme un momentito a ver cómo lo solucionamos. Ahorita. Ya. Felizmente que miré. ¿Me avisan ahora? ¿Nada todavía? ¿Y ahora? ¿Ahora sí? Ya, perfecto. Muy bien. Listo, ya. Entonces, veíamos que en esto toda la vida me salen mal las cosas, es una exageración, como muy bien nos dijo Angie. Y la exageración la debemos convertir ¿en qué la debemos convertir? La exageración. Muy bien, Angie, en realismo. Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo? En lugar de decir toda la vida me salen mal las cosas, sería algunas veces, frecuentemente me salen mal las cosas. Necesito aprobar el curso. ¿Qué cosa es? ¿Qué vendría a ser? Necesito aprobar el curso. Muy bien, es una demanda. Y la demanda la convertimos ¿en qué la convertimos? En preferencia. Entonces, ¿qué podríamos decir? En lugar de decir necesito, tengo que aprobar, debo aprobar, ¿qué podría decir? Me gustaría aprobar el curso. Muy bien. ¿Ok? La profesora es una injusta. ¿Qué irracionalidad es? Que me genera mucha cólera. Es una injusta. Injusta es un adjetivo calificativo, es desvalorización. Y lo convertimos en valorización. Reconozco que la profesora en algunas ocasiones no actúa como me gustaría, pero eso no la hace una mala persona, por ejemplo. ¿Ya? Ok, me muero si me corrigen públicamente. Ya sabemos, me muero si me corrigen. Ahí hay dos irracionalidades. Me muero si me corrigen públicamente. ¿Qué cosa sería? Hay dos, hasta tres diría yo. Hay exageración, Amarilis, exactamente, hay exageración. ¿Qué más hay? Hay exageración porque me muero. La exageración tiene que ver con el drama, como si estuviese en una telenovela turca, el drama. Tiene que ver. Ahí hay exageración, hay intolerancia, no soporto que me critiquen en público. Y hay demanda, no me tienen que criticar. Ni en público, ni en no público. ¿Ya? ¿Está claro? Muy bien, vamos a seguir. Vamos a seguir para que el tiempo no nos gane. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, entonces, lo primero que vamos a hacer
para manejar estas conductas de los niños en tiempo de pandemia, en tiempo de cuarentena, es primero reconocer las características del niño para diferenciarlas de lo que son problemas conductuales. Segundo, manejar mis propias emociones. Tercero, vamos a realizar acciones concretas, porque si no, nos quedamos en el bla, 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 y no, queremos acciones concretas. Primero, hay un cambio brusco en la vida cotidiana para todos. Entonces, ¿qué podríamos hacer, por ejemplo? ¿No? Los niños, niñas, adolescentes, nosotros también, extrañan sus rutinas y por eso pueden sentirse enojados, frustrados, angustiados, irritables. A la vez que de hecho se le ha suspendido una serie de actividades que las hacían con muchísima frecuencia. Entonces, sabemos que esto va a pasar, se va a reanudar en algún momento. Mientras tanto, debemos instaurar nuevas rutinas, hábitos, actividades que estructuren este tiempo mientras dure todo esto de la pandemia. Hay que orientar a esos padres para que comiencen a hacer rutinas. Y en estas rutinas deben de estar actividades tanto de la casa como actividades de recreación. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Armar una agenda diaria para organizar el tiempo. Que haya tiempo de escuela, porque aprendo en casa, es todos los días. Que haya jugar juegos de mesa, por ejemplo, tiempo de tareas domésticas. Es importantísimo involucrar a todos los miembros de la familia en tareas domésticas. Ejercicios, lecturas, cuentos si son muy pequeñitos, juego libre, ese juego libre entre comillas, hoy en día ya se puede, celular, computadora, siempre medido, como lo vamos a ver. ¿Ya? Es recomendable hablar, justo lo que les estaba diciendo, de lo que llamamos dieta digital. Así como hay una dieta en la comida, también debe haber una dieta digital. Es decir, tener momentos para usar todo lo que es la computadora, todo lo que son los juegos, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante que también haya ese contacto con la familia y que también le permitamos a los niños que tengan el contacto vía virtual con sus amigos, con sus compañeros de clase. Eso no se debe perder, pero hay que dosificar ese uso. Ahora hay demasiado tiempo en casa. ¿Qué hacemos con el tiempo en casa? Es importante recordar que estar solos en presencia de los otros también es necesario. Respetemos esos tiempos. Ay, pero tiene 4 años. Respeta su espacio de tranquilidad, de soledad. Hay que encontrar tiempos compartidos, pero también tiempos en soledad. No pretendan llamarlos que estén todos juntos. No, tiempos compartidos. Pueden ser, qué sé yo, el tomar desayuno, el almorzar, de repente ver una película en algún momento del día, pero dejen que cada quien tenga sus tiempos en soledad, ¿no? Aunque sean niños muy pequeños, es importante que eso se dé. Compartir el trabajo es importante, involucrar a los niños en las tareas, proponer actividades para hacer juntos. También en espacios virtuales, ¿no? Permitirle, como ya les dije, relacionarse virtualmente con sus compañeros. Y para esto, ¿qué podríamos hacer, por ejemplo? ¿Qué podemos decirle? ¿Qué juego con niños muy pequeños, no? Podemos invitarlos a jugar todos a que, por ejemplo, creen un superhéroe. Lo pueden hacer con materiales, lo pueden hacer dibujando, pero lo rico de esto es qué poder tiene tu superhéroe. Y ahí
hay que escuchar, hay que ser como los Thundercats, ver más allá de lo evidente. Hay que ver qué hay detrás de eso que nos dice, cuál es el poder que tiene, ¿no? Identificar cualidades. Esto es uno de los tantos ejercicios que se pueden hacer, dado que hay mucho tiempo compartido en casa. El teletrabajo es una actividad que todos los adultos tenemos que hacer. Y el niño no tiene por qué entender eso, no lo entiende. De pronto ve a papá y mamá todo el día en la casa. Y entonces están, pero no tanto. Aunque a primera vista pareciera algo muy cómodo y fácil el teletrabajo, cuando hay niños en la casa no es tan simple de implementarlo. Muchos, especialmente los más pequeñitos, no entienden que si estamos físicamente, ¿por qué no podemos atender a todo lo que ellos nos piden? No entienden. Y se ponen ahí y lloran. Yo cuántas veces he visto, yo hago docencia universitaria y cuando estoy dando clases veo muchas veces que está la estudiante ahí y el hijito que la jala y lo tiene que cargar y ponerlo ahí frente a la pantalla, ¿no? Porque no entiende. Entonces, si estás, ¿por qué no estás para mí? ¿Qué hacer frente a esas circunstancias, no? Y ahí la sugerencia es eso, turnarse con los adultos que haya en casa. Organizar las actividades escolares, o sea, organizarle actividades cuando los adultos están en el teletrabajo, ¿no? Tenerlos ocupados, atentos. Inclusive puede ser algo de entretenimiento en ese momento, ¿no? Que logre el niño, al estar ocupado, disminuir un poco ese fastidio que puede tener de que papá, de que mamá no le hagan caso. ¿Ok? Y ahí hay que conversar. Es importantísimo la conversación familiar para acordar cuáles son las necesidades, cuáles son las obligaciones de cada uno. Y como les pongo, ¿no? Compatibilizar el tiempo del teletrabajo con el de la escuela. Mientras yo trabajo, tú estás en tus actividades académicas, ¿no? Cuando es muy pequeñito, o sea, cuando son pequeños y aún necesitan el apoyo del adulto, necesitamos ver la manera en que alguien apoye a ese niño en el estudio. ¿Ok? La escuela en casa. Esto se ha constituido verdaderamente en un problema para muchos adultos y se estresan y reaccionan también, porque ahora, además de todo lo que tienen que ser, son docentes. Los profesores, la escuela mandan actividades y hay que hacerlo, y a mí me mandas las evidencias como maestra que soy, me las mandas por WhatsApp, le tomas fotos, o sea, como quieras, pero me lo mandas, o lo subes a la nube, al Drive, pero el padre como que se ha convertido, padre-madre, en los docentes. Y es una situación estresante, se los digo porque yo además de ser psicóloga soy docente, y yo veo que eso sucede, y no solo docente universitaria, mi otra profesión es educación inicial. Y yo veo a mis alumnas, cuando hacen la práctica, que se encuentran con estas circunstancias, ¿no? Entonces, es un poco complicado. El rol del adulto es esencial aquí para ayudar a los hijos en el estudio, pero el docente necesita orientar ahí al padre, ¿no? Entonces, sí, lo va a ayudar y hay que conversar con el padre, con el cuidador del niño, para que entienda lo principal. Esto es pasajero. Sé que está demorando mucho tiempo, pero Señor, es pasajero, es momentáneo. Y también no se irrogue toda la responsabilidad de usted, ¿no? O sea, converse con el docente, dígale al docente lo que entiende, lo que no entiende. Y que el docente tenga sus reuniones de retroalimentación con los hijos, no solamente usted, ¿no? Entonces, es un poco complicado. Yo realmente esta situación de la escuela en casa lo veo como un plus
a todo, a toda la carga que ya tienen los adultos ahí. Entonces, el cuidado y la tranquilidad emocional en estos momentos son muy, muy importantes y más importantes que el rendimiento académico. Yo se los digo así en total honestidad. Y más ahora que ya salió la norma de que todos igualitos van a pasar, ¿no? Entonces es necesario encontrar un equilibrio con ratos en las plataformas educativas, porque sí, hay que generar el hábito, pero sin presionarlos, sin que haya una sobreexigencia, sin llegar a situaciones de enojo, de frustración, de cólera, de molestia. ¿Ok? Entonces, para los niños, para los adolescentes, ¿no? El mantener contacto con sus pares, con sus amigos, es fundamental. El control de los padres debe ser de acuerdo a la edad de sus hijos. Es muy importante reconocer que la comunicación virtual es un aliado, pero hay que saberla dosificar. Es un aliado para evitar, para combatir precisamente eso, la soledad, el aburrimiento, el aislamiento. Sin embargo, se necesita tener muchísima responsabilidad para orientar en el uso de toda esta comunicación virtual. Porque sabemos que cualquier cosa se filtra. Puede llegar información que no queremos que tengan los niños. Entonces, los padres deben supervisar lo que sus hijos ven. Entonces, importante la comunicación, desarrollar la escucha, eso es en modo de síntesis ya estamos terminando porque el tiempo nos gana. Importante desarrollar la comunicación, esa capacidad de escucha. No lo voy a lograr si no autorregulo mis emociones. Por eso es que le he dado mucho tiempo a esa parte del trabajo cognitivo. Estar atentos a lo que sucede. Crear, mantener un clima de comunicación basado en el conocimiento y reconocimiento de los miembros de la familia. La aceptación y el amor por los miembros. Hay que establecer límites claros, sin miedo, sin temor. Padre es padre, no son amigos. Los amigos tienen otro rol. No hay jerarquía en la amistad. Padre e hijo tiene que haber jerarquía. El rol del padre es autoridad y es importantísimo que no renuncie a ese rol. Hay que establecer límites, estableciendo diálogo, puentes de doble vía. Debe haber esa conexión entre los sentimientos, entre alumnos, entre docentes, entre padres. Hay que propiciar la relación con los docentes también, que no sea esa relación fría. Siempre han tenido contacto con sus docentes. Y hoy en día es a través de una pantalla. Hay que establecer ese vínculo, aunque sea virtual, con sus docentes. Ayuda a los niños a desarrollar una personalidad saludable. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué orientaciones les damos a los padres? Presta atención a las actividades de tu niño. ¿Qué hace? ¿Qué hace cuando está solo, en sus ratos de soledad? ¿Qué hace? Míralo. Necesitas estar pendiente de las necesidades que presentan para que puedas suplir esas necesidades, ¿no? Demostrarles mucho amor, verbal y físicamente. Verbal y físicamente, o sea, dentro del hogar en el que estamos, si yo vivo con esa persona, si bien es cierto, hay que cuidarnos siempre, podemos tener ese contacto. Establecer normas claras, eso es sumamente importante, el establecimiento de normas claras. Dialogar, no imponer. Involucrarlos en las cosas, decisiones de aula, de casa. Aplicar consecuencias a las conductas. Ser consecuentes, estas consecuencias deben de ser oportunas, o sea, en el momento que se presenta. Respetarlos y que los niños sientan que tienen voz, que pueden hablar,
que los escuchen, pero lo principal, mucha firmeza, amor y firmeza con los niños. Y para terminar, ¿ya? Quiero compartirles algo que a mí me ayuda mucho, yo lo trabajo mucho cuando hago las escuelas para padres o cuando trabajo con padres en general. Y comparto esto, si a alguno de ustedes les interesa, me avisa y yo les puedo enviar esto que les voy a compartir. Se llama Madre Mala. Un día, a ver, cuando mis hijos hayan crecido lo suficiente como para entender la lógica que motiva a los padres y madres a actuar como lo hacen, yo habré de decirles, los amé lo suficiente como para haberles preguntado a dónde van, con quién van y a qué hora regresarán. Los amé lo suficiente para no haberme quedado callada y hacerles saber, aunque no les gustara, que aquel nuevo amigo no era buena compañía. Los amé lo suficiente para hacerles pagar las golosinas que cogieron del supermercado o las revistas del kiosco y hacerles decir al dueño, nosotros tomamos esto ayer y queremos pagar. Los amé lo suficiente como para haber permanecido en pie junto a ustedes 2 horas mientras limpiaban su cuarto, tarea que habría hecho yo en 15 minutos. Los amé lo suficiente como para dejarles ver, además del amor que sentía por ustedes, la decepción y también las lágrimas en mis ojos. Los amé lo suficiente para dejarlos asumir la responsabilidad de sus acciones, aun cuando las penalidades eran tan duras que me partían el corazón. Y ante todo, los amé lo suficiente para decirles no, cuando sabía que ustedes podrían odiarme por eso. Y en algunos momentos sé que me odiaron. Esas eran las batallas más difíciles de todas. Y estoy contenta. Vencí. Porque al final ustedes ganaron también. Y cualquiera de estos días, cuando mis nietos hayan crecido lo suficiente para entender la lógica que motiva a los padres y madres, cuando ellos le pregunten si su madre era mala, mis hijos le dirán, sí, nuestra madre era mala, era la madre más mala del mundo. Los otros chicos comían golosinas en el desayuno y nosotros teníamos que comer cereales, huevos y tostadas. Los otros chicos bebían gaseosas y comían papas fritas y helados en el almuerzo. Y nosotros teníamos que comer arroz, carne, verduras y frutas. Mamá tenía que saber quiénes eran nuestros amigos y qué hacíamos nosotros con ellos. Insistía en que le digamos con quién íbamos a salir, aunque demoráramos apenas 1 hora o menos. Ella nos insistía para que le digamos siempre la verdad y nada más que la verdad. Y cuando éramos adolescentes, no sé cómo, incluso conseguía leernos el pensamiento. Nuestra vida sí que era pesada. Ella no permitía que nuestros amigos nos tocaran bocina para que saliéramos. Tenían que bajar, tocar la puerta o el timbre y entrar para que ella los conociera. Cuando todos podían volver tarde en la noche con 12 años, tuvimos que esperar como hasta los 16 o 17 para hacerlo. Y aquella pesada se levantaba para saber si la fiesta había estado buena, solo para ver en qué estado habíamos llegado. Por culpa de nuestra madre, nos perdimos inmensas experiencias en la adolescencia. Ninguno de nosotros estuvo envuelto en problemas de drogas, robos, actos de vandalismo, violación de propiedad, ni fuimos presos por ningún crimen. Todo fue culpa de ella. Ahora que somos adultos, honestos y educados, estamos haciendo lo mejor para ser padres malos como fue mi madre. Yo creo que este es uno de los males del mundo de hoy. No hay suficientes madres malas. Muchísimas gracias. Espero que les haya servido lo que hemos trabajado el día de hoy y ha sido un gusto, de verdad, poder compartir esto con ustedes. Muchas gracias.
Gracias, doctora Noriega, por su taller de manejo de conducta infantil en tiempos de cuarentena. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Violeta. Gracias, Angie. Y gracias a todos. Nos vemos en alguna ocasión. Hasta luego. El Colegio de Psicólogos del Perú le agradece su participación en este taller. Esperemos verla pronto. Ok, así será. Hasta luego. Muchas gracias. Saludos cordiales, doctora. Hasta luego.